Bienvenidos a todos un día más a El Mundo a Contraluz. Como os prometí, aquí me encuentro en la Fortaleza del Hacho, en su puerta de Málaga, que es la entrada principal de esta fortaleza. Y hoy vamos a conocer un poco de su historia, y solo digo un poco porque esta fortaleza tiene una historia muy extensa. Ha sido ciudadela, ha sido prisión militar, ha sido un penal civil y ha tenido muchísimos usos a lo largo de la historia. Por eso solo hoy vamos a conocer un poquito de toda la larga historia que conserva. Con esta fortaleza están relacionadas muchas personalidades, entre ellas Agustina de Aragón o Agustín Argüelles, y también una persona muy extraña que fue Roma Santa. Pero bueno, os lo contaré a lo largo de este vídeo. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a adentrar para conocer esta fortaleza que seguro que os va a dejar impresionado. Y ya os avanzo que también vamos a ver la tradicional salva de las 12 del mediodía, que es muy conocida y bueno, todos los ceutíes a diario pues la escuchamos justo cuando dan las 12 del mediodía. Vamos a conocer esta fortaleza en El Mundo a Contraluz. Bienvenidos a todos. Ya en un vídeo anterior conocimos el exterior de esta fortaleza con estas increíbles vistas, pero hoy nos toca conocerla por dentro, y es que estoy deseando de verla, y para eso me dirijo a una de sus dos puertas, la puerta de Málaga, la otra, la puerta de Ceuta. Vamos a entrar. Bueno, pues ya estamos llegando a esta inmensa fortaleza. Esta es la puerta de Málaga, que hoy en día es la puerta principal para acceder a esta antigua ciudadela. Si os dais cuenta, es inmensa en su interior, pero la entrada te hace sentirte un poco pequeñito, porque está flanqueada por dos grandes muros que impiden que se vea todo el interior de esta fortaleza. Después de caminar un poco me encuentro con este gran patio de armas, en el que se encuentra uno de los edificios más importantes. Me encuentro en el patio de armas del Teniente Coronel Salazar, y aquí está el edificio Carlos III, que se llama así porque se construyó durante el reinado de ese rey. Este edificio en un principio estaba todo unido, pero hoy en día con las remodelaciones que ha sufrido pues se ha ido separando, se ha ido distribuyendo para las necesidades actuales. Vamos a conocer esta zona y después os voy a enseñar otra que es mucho más llamativa. Y en esta zona del edificio puedo conocer mejor esta fortaleza gracias a una maqueta que se encuentra aquí. Esta es la maqueta de la fortaleza, una maqueta que se construyó hace unos años y a mí me viene de fábula para explicar un poco cómo es esta fortaleza. Si veis aquí, vemos muchas murallas que tienen muchos tipos de torreones. En esta zona de la fortaleza los torreones han desaparecido porque es parte de la muralla que destruyeron los almohades, unos 500 metros de lienzo de muralla que posteriormente fueron restaurados por los españoles en el siglo XVIII. Sobre el año 1771, Juan Caballero, el ingeniero, hizo un proyecto para remodelar esta fortaleza y en el año 1773 ya se comenzaron los trabajos de remodelación. Entre ellos, pues se restauró esa parte del lienzo de muralla y se creó pues el cuartel principal que está en esta zona, se crearon los barracones, polvorines y otras muchas dependencias necesarias para que este acuartelamiento pues se pudiera poner en funcionamiento. Cuando esta fortaleza era una ciudadela, lógicamente tenían que ser autosuficientes y tener que autoabastecerse. Y principalmente el abastecimiento era de alimentos y de agua. El agua la conseguían a través de unos aljibes en los que se acumulaba el agua de lluvia, el agua pluvial, del que os hablaré ahora más adelante. Y los alimentos pues los conseguían a través de los huertos que se encontraban dentro de estas murallas intramuros, tanto con los huertos como con la crianza pues de tipo de ganado, entre ellos pues cerdos y otro tipo de animales. Esta parte de aquí se encontraban los huertos. Y también a esta zona se desviaba el agua, que era recogida en los aljibes de la zona del edificio principal. De aquí iba a otro en el que se acumulaba el agua, que esa la utilizaban para los animales, para los huertos y para el uso general, no para beber. Y una vez que, si esa parte también, el nivel de capacidad de agua se sobrepasaba, pues ya había una conducción que la llevaba fuera de los muros.
En la maqueta puedo ver también la casa del vigía e incluso la puerta de Málaga por la que entramos. Esta imagen que veis aquí es Santa Bárbara, es la patrona de la artillería. Santa Bárbara nació en Nicomedia y su padre fue un gran tirano. Fijaros si era tirano, que cuando Santa Bárbara se convirtió al cristianismo, él estaba en contra, por lo que la encerró dentro de un castillo. Logró escapar, pero su padre la volvió a coger y la estuvo torturando, bueno, unas torturas increíbles. No las cuento porque creo que son bastante desagradables. Fijaros hasta qué punto llegaba su padre, que Santa Bárbara fue condenada a la pena capital, con decapitación, y el encargado de decapitar a Santa Bárbara fue su padre. Se fue a lo alto de la cima de una montaña y allí pues la decapitó. Cuenta la leyenda que cuando realizó ese acto, un rayo cayó sobre él y lo mató fulminante en el momento. Por eso a Santa Bárbara se le relaciona con la artillería y con otras profesiones que están relacionadas con los sonidos con grandes estruendos. Por ejemplo, con los electricistas, con los mineros o con los bomberos. Y sigo conociendo este lugar. Ya os digo que vamos a ver un sitio muy interesante. Bueno, ahora vamos a conocer otra dependencia de este edificio, de Carlos III. En él se encuentra el patio central. Y a la entrada, como veis, una culebrina portuguesa, que era un arma de artillería muy utilizada en los siglos XVI y XVII. Aquí podéis ver en esta entrada principal este escrito en el que dice que es un cuartel con pabellones y una cisterna capaz de albergar a 300 hombres, como os he contado antes, del año 1780. Y en el centro del edificio se encuentra este patio, que aunque a primera vista no es gran cosa ni es muy llamativo, tiene muchísima historia escondida en él. Si os hablo de Agustina María Raimunda Zaragoza Domenech, seguro que no sabréis de quién estoy hablando, pero si os hablo de Agustina de Aragón, seguro que ya, pues sí la conoceréis. Os preguntaréis qué relación tiene Agustina de Aragón con este lugar. Pues vamos a verla. Agustina de Aragón se casó con un cabo de artillería. Nació en Cataluña y murió aquí, en la ciudad de Ceuta. Es una figura importante de la artillería, ya que durante la Guerra de la Independencia, la guerra contra los franceses, en Zaragoza, ella se encontraba en esa ciudad donde estaba su marido. El baluarte en el que se encontraba su marido fue atacado. Todos los soldados y los militares que se encontraban en aquella zona o fueron heridos o murieron. Ella, en un gesto heroico, cogió la mecha de mano de uno de los artilleros que estaba herido y disparó el cañón contra los franceses, haciendo que estos pues saliesen y huyesen, y en ese momento pues no continuasen el sitio de la ciudad de Zaragoza. Debido a esto, Agustina de Aragón recibió el título de subteniente y además participó en otras muchas contiendas. Agustina estuvo viviendo durante muchos años en Ceuta, incluso se casó en segundas nupcias aquí en la ciudad. Murió con una edad avanzada e incluso hoy en día sabemos dónde se localiza la casa en la que residía. Y os estaréis preguntando pues qué relación tiene pues con este lugar. Es verdad que bueno, está muy relacionada con la artillería, de hecho está considerada pues una de las primeras artilleras, fijaros en aquella época, y además mujer. En este mismo sitio se produjo una rebelión de los presos. El penal se encontraba en un momento muy crítico y tuvieron que avisar a Agustina de Aragón, y se cuenta que vino vestida de militar y consiguió apaciguar a toda la población de presos que se encontraban aquí. Sus restos se encuentran hoy en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, ese portillo que ella defendió y que la llevó a esa fama y a esa inmortalidad. Si me fijo un poco en el patio, me puedo llegar a imaginar cómo era la vida de los presos que se encontraban en este penal. Este era considerado uno de los penales más duros de España. En el año 1870 ya este lugar se convirtió en un penal. Este era el patio donde salían los presos un poco a tomar el sol y a esparcirse, aunque no creo que se esparciesen mucho, porque si veis aquí en las paredes nos encontramos con las argollas donde se conectaban los grilletes de los presos, que en aquella época pues se sentaban en unos bancos que me han contado que estaban construidos de piedra al lado de estos muros. Si veis aquí todavía se encuentra la señal de que ahí había un banco. Pues aquí se colocaban todos esos presos, y toda esta zona que rodea este patio, en ella se encontraban las celdas, que las vamos a ver ahora y que bueno, son impresionantes. Es increíble pensar cómo sería la vida en aquella época de todas estas personas.
Como veis en esta placa se nos dice que este patio tuvo que ser restaurado después del ataque que sufrió por el acorazado Jaime I. Ese ataque lo recibió el 25 de julio del año 1936. Este acorazado pues lanzó 3 proyectiles y los 3 impactaron contra esta fortaleza. El primero en la parte izquierda de la entrada principal, la puerta de Málaga por la que hemos entrado. De hecho, todavía se puede apreciar el impacto de la artillería del Jaime I. El segundo cayó en el cuerpo de guardias, matando a 10 personas. Y el tercero cayó justo en este lugar donde se encuentra el pozo y lo destruyó, y parte del aljibe que ahora vamos a ver. Justo aquí se encontraba ese pozo del que se extraía el agua potable. Y me dirijo al lugar que más me ha impresionado, las celdas. La sensación que da es de angustia, debido a todas las puertas con las que te encuentras y además la poca luz que hay en el lugar, que se une a la humedad y a la simplicidad de la zona. Las rejas aparecen por todas partes. Aquí se encontraban 3 tipos de presos. Unos eran los presos políticos, otros eran los incorregibles, que eran los que habían cometido algún acto como un asesinato, un homicidio u otro tipo de hecho delictivo grave, y por último se encontraban los presos militares. Esta prisión tenía capacidad para unos 300 presos, pero aquí había más de 700, por lo que las condiciones en las que vivían eran condiciones infrahumanas. Dentro de estas celdas se hacinaban muchísimas personas y veis que el espacio es muy pequeño, muy pequeño. Dentro de estas celdas se encontraba un inodoro turco en el que hacían sus necesidades, por lo que imaginaros cómo sería la vida dentro de esta celda, con una masificación, con unos olores increíbles y bueno, imaginaros con toda la humedad y las condiciones en las que podían encontrarse aquí todos los presos del penal. Bueno, fijaos qué puertas, es algo que me llama muchísimo la atención. Son de madera, pero están todas chapadas de metal y tienen todas unos grandes clavos. Puertas muy recias. En esta celda se encontró a Agustín Argüelles. Algunos, pues posiblemente no sepáis quién es. En la época en la que Fernando VII volvió a España después de que estuviese reinando José Bonaparte, el hermano de Napoleón, pues hizo una persecución brutal de todos los constitucionalistas, los que defendían y crearon la Constitución de 1812, la conocida PEPA, la Constitución de la PEPA. Entre ellos, pues Agustín Argüelles, que fue uno de los creadores de esa Constitución. Pues aquí sí, Fernando VII lo tuvo encerrado entre estas paredes. También en este lugar han estado encerrados muchísimos presos exiliados de Cuba, en la guerra de los 10 años. Entre ellos el presidente de la República de Cuba, Alfredo Zayas, con que fijaron las personas tan importantes que se encontraron en este lugar en aquella época. ¿Y qué pensáis si os digo que aquí ha estado encerrado el único hombre lobo de España? Y alguien que a mí me llama muchísimo la atención y que estuvo también en este penal, de hecho murió aquí de cáncer de estómago, fue Roma Santa, el único hombre que ha sido considerado un licántropo. Un licántropo es un hombre lobo, no como ser mitológico, sino como una enfermedad. A día de hoy, Roma Santa es considerado uno de los mayores psicópatas criminales del siglo XIX en España. Y es que este hombre asesinó a unas 17 personas a lo largo de su vida. Sobre todo eran mujeres y niños. Y tiene un halo de misterio alrededor de su figura, ya que fijaros, Manuel, cuando nació creían que era una niña, le pusieron de nombre Manuela, pero al cabo del tiempo se vio y se pensó que era un niño, por lo que se le cambió su nombre. También se le considera la representación real del sacamantecas. Realmente era un asesino en serie. De hecho, fijaros que se dedicaba también a vender ungüentos y muchas personas empezaron a dudar ya que encontraron prendas de personas desaparecidas y se creía que esos ungüentos estaban hechos con grasa humana, para lo que hervía a todas sus víctimas. Pero las curiosidades sobre su vida no terminan aquí.
Este hombre fue condenado al garrote vil, pero la reina Isabel II intercedió para que no muriese de esta forma, debido a que recibió una carta de un hipnotista francés que se llamaba Philippe, que decía que Roma Santa era licántropo, debido a que había sido hechizado. Por esto se le condenó a cadena perpetua y estuvo en esta prisión. Una curiosidad es que en el año 1910 el presidente que gobernaba era el presidente Canalejas, que fue el que se encargó de cerrar este presidio. Debido a eso existe la calle Canalejas en la ciudad de Ceuta. A partir de entonces la ciudad comenzó a prosperar. Fijaros, en 1910 había en torno a unos 24.000 habitantes y en 1920 la población había aumentado en 11.000, había unos 35.000. Y es que hasta entonces la población y el comercio vivía de lo que se llamaban las 12 cosechas. Las 12 cosechas eran los barcos que venían uno al mes de la península y que traían a los presos y a los familiares de estos presos, que eran los que consumían dentro de la ciudad. Y ahora me encuentro en esta bajada en la que se encuentra un aljibe del que os he hablado antes. Es muy curioso. Fijaos qué profundidad tiene y los escalones tan altos. En este edificio se encontraban tres aljibes, pero cuando fue atacado por el acorazado Jaime I, pues uno de ellos fue estropeado, haciendo que se mezclasen las aguas fecales con el agua potable, el agua limpia, por lo que tuvo que ser sellado y cerrado, por lo que hoy en día solo se pueden ver de estos 3 aljibes, 2 de ellos. Como podéis ver, cada aljibe tiene un tamaño considerable. Como os he contado, este aljibe se llenaba con el agua de la lluvia, que venía de todo el edificio. Había una serie de canalizaciones que recogían el agua pluvial y hacían que entrase por estas zonas del lateral que veis ahí, por esos orificios. Este aljibe se llenaba. ¿Y cómo se recogía ese agua para ser utilizada? Pues muy sencillo, a través de un pozo. El pozo que os he dicho antes que ya fue destruido por el acorazado Jaime I y que se encuentra justo aquí encima de mí. No se sacaba el agua con un cubo, sino que se sacaba con una tubería. Y esta tubería iba hasta este agujero que veis que está justo debajo de mí. Una cosa que me sorprendió de este agujero es que uno lo mira y parece que tiene una profundidad de unos 40 o 50 centímetros como mucho. Y es que tiene una capa de 7 metros de piedras y de tierra y de arena, que valía como filtro. La tubería llega hasta el fondo y el agua que se cogía es la del fondo, que pasaba por toda esa serie de piedras y tierras que filtraban el agua y hacía que saliese limpia al exterior. Pensaréis que qué ocurriría si este aljibe llega a llenarse, cómo lo conseguían vaciar que no fuese de la otra forma para el abastecimiento y para las necesidades. Pues no, ahí veis en la escalera que se encuentra como una especie de agujero, es una canalización y es un nivel. Hasta ahí era el máximo donde llegaba el agua, a partir de ahí el agua era transportada a otro. Ya me encuentro fuera del acuartelamiento del cuartel Carlos III, porque me estoy dirigiendo al baluarte de la Tenaza, que es donde se realiza la salva de las 12, tan famosa y tan conocida en nuestra ciudad. Y hoy vamos a tener la suerte de poder vivirla en primera persona. Vamos a verla. Para acceder al lugar desde el que se dispara la salva, hay que atravesar esta puerta, que es la antigua puerta de Ceuta, la que había antes de que se construyesen los baluartes. Y al lado de ella también estaba este lugar, que antiguamente era un molino de trigo, y este, que eran las cochineras. Me encuentro en este baluarte, el baluarte de la Tenaza, y justo detrás de mí es el lugar donde se realiza la salva diaria de las 12 del mediodía. Esta salva tiene una tradición muy antigua y se habla de 3 posibles orígenes. Uno era la puesta en hora de los relojes de todos los barcos también que atracaban en la ciudad. La segunda opción era la apertura y cierre de las puertas de la ciudad y de esta fortaleza. Y la última de las opciones, la que se refiere a los posibles ataques que podían venir de cualquier barco que se acercase a la ciudad, una forma de avisar a toda la población. Y hoy vamos a vivir este momento que para mí es increíble, porque llevo toda la vida escuchando este
este cañonazo de las 12 y hoy me siento un privilegiado por poder verlo de cerca y conocer cómo se realiza. Solicito permiso para iniciar el cañonazo tradicional. ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡fuego! ¡Ánima libre! ¿En firmes? Se ha realizado la salva del cañonazo tradicional sin novedad. Para mí ha sido hoy una experiencia única el poder conocer esta fortaleza que, bueno, llevo tantos años viéndola desde la distancia, pero realmente no conocía los entresijos que guardaba, y sobre todo el poder vivir la experiencia de este cañonazo, de la salva de las 12, que os digo que, bueno, que es increíble el sonido que produce y la presión que se nota en los oídos. Si os ha gustado el vídeo, pues regaladme un like y os espero en el próximo vídeo del Mundo a Contraluz. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Un saludo para todos, cuidaros.